Buenas, ya estamos aquí otra vez en un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar del contexto histórico, filosófico y cultural del autor, es decir, lo que es la pregunta número 1 de selectividad, al menos en la comunidad de Andalucía. Me han escrito personas de otras comunidades y bueno, mi consejo, ver bien vuestro modelo porque normalmente entre comunidades va cambiando. También ha habido casos en el que cambia un poco el enunciado, pero la respuesta es la misma. Por lo tanto, mirad muy bien antes, ¿vale? También antes de comenzar decir que, bueno, que estos apuntes que yo hago están bajo licencia de Creative Commons 4.0, lo cual significa que podéis utilizarlo para todo lo que queráis, pero si os vais a lucrar con ellos, puesto que yo no veo un duro, me refiero principalmente a las academias, porque alumnos que quieran consultarlo, haced con ellos lo que queráis. Compañeros de centro público, de centros concertados, de centros privados, de institutos, de colegios, a ellos me refiero. Podéis utilizarlo, pero las academias no, ¿vale? Así que siempre que vayáis a utilizarlo, recordad, tenéis que nombrar quién los ha hecho, hacer referencia al autor, que soy yo, también a algunas de las formas de contacto. No podéis cambiar nada, es decir, tenéis que dejar las marcas de agua, tenéis que dejarlo todo igual, ¿vale? Nada de quito la marca de agua, quito el autor y ya son apuntes míos. Eso está muy feo, eso está muy feo. Bueno, una vez dicho todo eso, vamos a comenzar. Ya sabéis que desde hace unos años en Andalucía al menos cambió el examen, ya lo podéis ver en los vídeos que he dedicado al tema. Y es verdad que antes se pedía el contexto histórico, cultural y filosófico del autor, pero cambió. Ahora ya solo nos piden el cultural y el filosófico. Mi consejo, bueno, primero lo que yo hago con mis alumnos, les pregunto el contexto histórico, me lo tienen que contar. ¿Por qué? Porque es fundamental entender la época del autor, los acontecimientos que vivió y que marcaron su vida porque son los que conformaron su pensamiento. Y ahora analizaremos un poco el de Platón. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Yo os lo voy a contar, resumirlo. Es verdad que normalmente tenéis unos 22 minutos para unos 20 minutos, vamos a dejarlo ahí, para contestar a esta pregunta, como os dije en los consejos de selectividad. Pero ahora que vais a tener más tiempo, al menos en esta convocatoria del 19-20, podéis dedicarle algo más. Si no ponéis el histórico no va a estar mal. Las personas que van a corregir el examen se van a centrar en el cultural y en el filosófico, pero es verdad que va a dar una mejor impresión y eso va a ayudar mucho, ¿vale? Bueno, hay unas rúbricas de corrección que lo que impiden es la subjetividad a la hora de corregir, pero es verdad que va a quedar muchísimo más bonito y va a dar una mejor impresión y a la persona que lo corrija lo va a valorar mucho más y quizás, si os ha faltado algo por alguna parte, lo completaréis con esto. Bueno, ¿qué vamos a decir de este contexto? Primero, bueno, ya sabemos que nos vamos a situar en entre el 427 y 347 a.C., pero no vamos a hablar únicamente de lo que ocurrió en esa época, vamos a centrarnos un poco en acontecimientos anteriores. Y así, mi consejo es que empecemos hablando de Pericles, que fue un magnífico militar, estratega y también mecenas del arte. Y va a ser muy importante porque vamos a hablar de Pericles en esta pregunta en un par de ocasiones. Pericles fue el que consiguió que Atenas fuera la polis que destacara entre todas las polis griegas, que se convirtiera en el centro económico y cultural de Grecia. Pero ¿qué ocurre? Que cuentan las malas lenguas que se gastó tanto dinero, pidió tanto dinero prestado a otras polis, quizá convenciéndoles de que iba a gastarse en otras cosas, cuando lo que hizo fue embellecer y hacer más grande la ciudad, que llegó un momento en que debía dinero. Y repito, cuentan las malas lenguas que al preguntarle cómo iba a devolver ese dinero se le ocurrió iniciar una guerra, y fue la guerra del Peloponeso. Va a enfrentar a dos polis, bueno, va a enfrentar prácticamente a toda Grecia, que se van a dividir en dos bandos, el bando espartano y el bando ateniense. Atenas, recordemos que es una democracia, también habría que decirlo, y Esparta era una monarquía. En Atenas, perdón, se buscaba la educación y la cultura de la ciudadanía, perdón,
Y en Esparta, en cambio, a ser buenos guerreros. Los preparaban para la guerra. Entonces, al enfrentarse estos dos, cada uno con su liga, es decir, con otras polis apoyándolos, va a ganar Esparta. ¿Y qué va a ocurrir? Que en Atenas va a estar el gobierno, o se va a instaurar el gobierno de los 30 tiranos. Bueno, entre ellos no se llamaban tiranos, pero ¿quiénes eran estas 30 personas? Bueno, pues eran 30 ciudadanos atenienses muy afines al régimen espartano. Iban a gobernar la ciudad de un modo cruel, de ahí que los vayan a llamar tiranos. De hecho, van a matar a una quinta parte de la población ateniense. Tenían bula o carta blanca para hacer lo que les diera la gana. Bueno, estos 30 tiranos se van a dividir el poder. Unos van a estar en el gobierno de la ciudad, otros en relaciones internacionales, entre comillas, interpolis podríamos llamar, y sobre todo con Esparta. Y otros estarán en el puerto, puesto que ahí es donde va a entrar todo el dinero. Platón puede formar parte del gobierno de los 30 tiranos. Puede hacerlo, sí. Pero porque tenía familiares suyos. De hecho, dos tíos formaron parte de este grupo de 30 personas y le dijeron que entrara. Pero él prefirió que no, porque veía toda la corrupción y todo lo que se estaba haciendo. Así que prefirió no hacerlo. Y de hecho fue lo mejor que le ocurrió. Porque este gobierno de los 30 tiranos duró 11 meses. Hasta que un militar ateniense, Trasíbulo, consiguió hacer una revolución, o una revuelta popular mejor dicho, y derrocar a este gobierno. Y por supuesto, pues todos acabaron muriendo, sentenciados a pena de muerte, después de todo lo que habían hecho durante esos 11 meses. Así que le vino muy bien a Platón no formar parte de ese gobierno. ¿Qué se va a encontrar? Pues una polis destrozada, destrozada anímicamente por la derrota. También se va a encontrar a unos gobernantes que van a gobernar ahora buscando sus intereses privados, buscando solucionar disputas, reyertas que se habían mantenido durante este gobierno de los 11 tiranos. Querían venganza, prácticamente, y no se preocupaban de la ciudad. Entonces, bueno, y además esto va a llevar a que los sofistas vayan a tener el control del sistema educativo y que ocurran cosas, como ya he dicho, de venganzas inútiles y gestas, etcétera, etcétera, que van a llevar a la muerte, bueno, al juicio injusto y condena a muerte de Sócrates, el gran maestro de Platón. Bueno, si nos fijamos en los apuntes, esto lo he ido contando rápido, pero lo tenéis aquí y por supuesto los apuntes van a estar en la descripción del vídeo para que los podáis descargar. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro amigo Pericles, y ya sabéis, la guerra del Peloponeso va del 431 al 404 a.C., que no lo he mencionado, el gobierno de los 30 tiranos, aquí hablo de Trasíbulo, y nada, prácticamente ese es el contexto. Mi consejo, esto es una carilla, resumirla en unas 9 líneas más o menos, en la que mencionéis a Pericles, la guerra del Peloponeso, los 30 tiranos, y si da lugar a Trasíbulo, que no va a haber ningún problema. Y por supuesto, bueno, la condena a muerte de Sócrates y la educación a manos de los sofistas. Ahora sí, ya nos vamos a centrar en el contexto cultural. Este sí lo van a preguntar, ¿vale? O sea, este sí lo van a corregir, os tenéis que centrar en este. Mi consejo, estudiarlo bien. La estructura que sigo, bueno, pues un poco de introducción, un párrafo a modo de introducción, y ahora voy a hablar del teatro, de la escultura y de la arquitectura. Bueno, pues vamos para allá, ¿vale? Ahora sí voy a leer. Con Pericles, Atenas se convierte en el foco cultural del mundo. Una de sus mayores preocupaciones fue fomentar el arte y las ciencias en la polis. Aquí falta una S, amigo Word, que no me dejas escribirla. Y es por ello que se preocupó de traer a los mejores pensadores, científicos, artistas y arquitectos del momento. El arte alcanza cotas jamás alcanzadas. Así ocurre con el teatro, la escultura y la arquitectura. Bueno, volvemos otra vez a Pericles, ¿vale? Y después volveremos a mencionar a Pericles. Así que va a ser muy importante en esta respuesta, y es que Pericles va a traer a los mejores artistas de las distintas polis y de los distintos países a Atenas. Ahora, hablamos de 3 artistas, ¿vale? Podéis ir uno a uno, como lo tengo yo aquí, o simplemente podéis decir que el drama, o sí, podemos decir el drama o el teatro, va a ser un reflejo de la decadencia de la polis, en la que se van a tratar asuntos humanos, en las que vamos a ver a personas sufriendo, y también vamos a ver a dioses
pues teniendo las mismas pasiones y sentimientos humanos. El arte, recuerda que siempre va a ser un reflejo de lo que se está viviendo en ese momento. Bueno, Esquilo es el primer gran dramaturgo griego. El tema central de sus obras es la vida en la polis, el sufrimiento humano y el aprendizaje a través de él. Tras su muerte, sus obras se seguirán representando, unos reservados solo para unos pocos autores. Bueno, de Esquilo, ¿qué más os puedo decir para que lo conozcáis un poco mejor? Sus obras se van a dividir en lo que se conocen como trilogías, pero son muy curiosas. Cada obra en sí tratará sobre un mito, tendrá sentido por ella misma, pero forma parte de un grupo más grande, de tal modo que si la unimos a esas dos, va a haber una gran obra que tenga también sentido por sí misma. Como anécdota, la muerte de Esquilo. Yo cuando escuché cómo murió me pareció muy curioso. Evidentemente también es leyenda, y es que le cayó una tortuga del cielo. Y diréis, ¿cómo puede ser eso? Bueno, pues un águila atrapa una tortuga para comérsela y claro, evidentemente como tiene el caparazón muy duro, lo que hacen es desde el cielo la tiran contra las rocas. Como Esquilo era calvete, el águila se supone que la confundió con una roca y se lo tiró a la cabeza y ahí se quedó pajarito. No creo que ocurriera, sinceramente, pero como historia es muy curiosa. Sófocles tiene como motivo general de sus obras a la humanidad de los héroes. En sus obras, la acción siempre es protagonizada por un héroe que sufre, volvemos otra vez al sufrimiento humano, pero que en el proceso se purifica, también aprende a través de él, ¿vale? Estamos diciendo lo mismo. Sófocles, de esta forma, se especializó en hablar de las crisis espirituales de los hombres y recreó frecuentemente los cambios de ánimo, generando una técnica de los contrastes, es decir, a un mismo personaje lo vamos a ver de distintos modos, expresando distintos sentimientos. Por lo tanto, ahí está lo de los contrastes. Unas veces alegre, otra triste, otra enfadado, otra vengativo, otra romántico, etcétera, etcétera. Eurípides, el último, influenciado por los sofistas, se dedicó en sus obras a cuestionar los principios morales, artísticos y religiosos de su época. En su tragedia, los personajes principales son generalmente héroes, a quienes humaniza y los pone del lado de la polis. Bueno, ya os he dicho, podéis hacer una general y luego nombrar a los autores, o si sois capaces de acordaros, ir uno a uno. Del teatro pasamos a la escultura. En escultura destacarán, mejor dicho, dos artistas sobre todos los demás: Mirón, con su discóbolo, y Praxíteles, con su Afrodita de nido. Primera escultura que representa un desnudo integral en la historia del arte. Finalmente, Fidias destaca como creador. En arquitectura destacará Fidias como creador del Partenón, la Acrópolis y de esculturas como la de la diosa Atenea en el mismo Partenón. Su obra quedará oscurecida por acusaciones de corrupción al quedarse con comisiones en la construcción del Partenón. Y es que, bueno, tristemente los españoles no hemos inventado nada, ni siquiera la corrupción, ¿vale? Así que, bueno, el Partenón, que forma la figura o el monumento principal de la Acrópolis, se la debemos a Fidias. Y por supuesto, Fidias fue contratado por Protágoras. Finalmente, contexto filosófico. Lo mismo, una introducción y luego iremos hablando poco a poco de la filosofía. Es muy importante la introducción, ¿vale? Porque en el contexto filosófico no se trata únicamente de hablar de la influencia que ha recibido Platón. Por supuesto que hay que hablar de eso y hablaremos, pero también es para entender cuál era la filosofía de Grecia en esta época. Platón va a desarrollar su pensamiento en una polis, a sus ojos, en su opinión, decadente, pese a ser el centro filosófico del momento. En Atenas en particular y en Grecia en general había un enfrentamiento entre el pensamiento de Sócrates y el de los sofistas como Protágoras y Gorgias, que promulgaba la relatividad y el escepticismo. Protágoras es el que nos va a hablar de ese homo mesura, del hombre en la medida de todas las cosas, en cuanto que son y en cuanto que no son. Es decir, nosotros decidimos qué está bien y qué está mal. Y Gorgias pues va a ser un autor escéptico que va a decir que no somos capaces de conocer la realidad, que si la conociéramos no seríamos capaces de pensarla, y en caso de poder pensarla no seríamos capaces de comunicarla ni de hablarla con los demás. Por lo tanto, no conocemos nada. Todo esto se enfrenta mucho a Sócrates, que Sócrates va a decir que hay elementos universales, como son las definiciones, que son las que van a permitir que las personas podamos hablar y entendernos. Y estas definiciones
Las cogerá Platón y las convertirá en ideas, dotándolas de vida y de independencia con este mundo. Bueno, eso ya lo habréis estudiado. Además de las últimas huellas del pensamiento de autores físicos como Heráclito, Parménides, Pitágoras y atomistas como Leucipo y Demócrito. Demócrito fue un pensador que fue contemporáneo de Sócrates, seguían vivos, ¿vale? Pese a ser físico o mal llamados presocráticos. A mí no me gusta ese nombre porque tú desarrollas tu pensamiento, ha sido muy importante, pero para la historia eres uno de los que van antes del más importante. Presocrático, no me gusta. Físicos, mejor. Bueno, en este contexto Platón va a desarrollar su filosofía, pues esta será una suma del pensamiento de estos autores. Por lo tanto, el pensamiento de Platón va a ser una amalgama de Sócrates, de sofistas no, por supuesto, pero sí va a desarrollar un pensamiento contra los sofistas y también, pues, un pensamiento de los físicos, como vamos a ver. Se ha dividido la etapa de Platón, o el pensamiento de Platón, en tres etapas: juventud, de los 20 años hasta los 40 y de los 40 hasta el final de su vida. En su juventud fue alumno de Crátilo, su primer maestro, que este era seguidor de Heráclito, del que aprendió mucho, esto lo he dicho yo ahora mismo, pero sí, seguro que aprendió muchísimo, pero del que aprendió que el mundo de la percepción sensible es un mundo en movimiento, en continuo fluir. He puesto en rojo, que no lo he dicho, lo tenía que haber dicho, todas las influencias del pensamiento platónico y quién se las da. Así, en el caso de Crátilo, habla del mundo sensible. De Parménides, ¿qué va a coger? Acepta que el objeto de la ciencia es aquello que no cambia y permanece eternamente estable, y que el conocimiento de una realidad cambiante solo puede conducir a la doxa, el conocimiento falso. El conocimiento de una realidad estable conduce a la verdad y a la ciencia, el mundo inteligible. Platón supo unir dos pensamientos antagónicos, el de Heráclito y el de Parménides, y unirlos para desarrollar su teoría ontológica. Recordad, Platón tiene un dualismo ontológico en el que habla de que hay dos realidades, el mundo sensible y el mundo inteligible, que los dos tienen entidad y existencia. Que a la hora de la verdad va a ser mucho más importante el inteligible, sí, pero al menos yo estoy explicando ahora por qué estoy en este mundo y por qué este mundo está determinado por el movimiento. Bueno, pues esto lo va a coger de Crátilo y de Parménides, o si queréis de Heráclito y de Parménides, dos autores físicos. Lo que hace Platón es coger dos grandes equipos antagónicos y enemigos y crear lo imposible. En el caso, pues yo que sé, imaginaos, tenemos al Sevilla, tenemos al Betis y los une creando el Calavera, por ejemplo. O pensar en el Madrid y el Barça. Es imposible que los dos se unan. Bueno, pues Platón lo consigue. Posteriormente, dentro de mil años, pues lo hará también Santo Tomás de Aquino. Pero eso será otra historia, como decía Conan. Cuando Platón tiene 20 años, se hace alumno de Sócrates, filósofo que le influyó profundamente. ¿Qué doctrinas de Sócrates influyeron en Platón? Pues ahora las vamos a ver. Son 4. El conocimiento verdadero solo es posible si tomamos como objeto de estudio las realidades que no cambian, es decir, va a tomar la teoría de las ideas. Los conocimientos son innatos, el innatismo de las mismas. Maestro y discípulo defienden ante el relativismo sofista la idea de un bien único, la idea de bien. Podía haber puesto aquí perfectamente. Frente a los sofistas que pensaban que los conocimientos se adquieren y, por tanto, el método adecuado para conseguirlo es introducir los conocimientos en la mente del alumno, en cambio, Sócrates y Platón pensaban que los conocimientos son innatos y que educar consiste en sacar la verdad que llevamos dentro, que es el sistema mayéutico, y en Platón, pues el uso del diálogo en sus obras. Finalmente, tras la muerte de Sócrates, 399 a.C., cuando ya contaba con 40 años, viajó a Italia y entró en contacto con la escuela pitagórica. De ellos toma su concepción de las matemáticas como medio para alcanzar el verdadero conocimiento. De ellos también tomará su concepción dual del ser humano. Somos cuerpo y alma, y nuestra alma es inmortal y sujeta a la transmigración. ¿Qué significa esto último? Porque una vez que morimos no se queda aquí, sino que viaja al más allá, en este caso al mundo de las ideas. En el cristianismo, que es casi un corta y pega del pensamiento de Platón, pues irá al cielo, al paraíso. Bueno,
Con esto ya queda respondida la pregunta. Si os fijáis en el contexto filosófico, una introducción, ¿vale? Tenéis que mencionar todo lo que habéis estudiado antes, mencionarlo, autores físicos o presocráticos, sobre todo Heráclito, Parménides y Pitágoras. Y luego la lucha Sócrates contra los sofistas, que evidentemente toma partido por Sócrates. Lo podéis hacer a modo de resumen, sin tener que ir metiendo en todo, pero sí estaría bien que dijerais, por ejemplo, su teoría dualista ontológica, en donde existen dos planos de realidad, mundo sensible y mundo inteligible, la va a tomar de sintetizar el pensamiento de Heráclito y de Parménides. Su teoría de las ideas, de cómo estas son innatas, del uso del diálogo y de la idea de bien sobre todas las demás, lo va a tomar de su maestro Sócrates, su gran maestro, su mayor influencia. Y una vez que muere este, Platón va a viajar a Italia, conocerá a los pitagóricos y de ellos tomará la importancia de las matemáticas y su teoría antropológica dual, en la que somos cuerpo y el alma es inmortal y transmigra. Bueno, pues nada, espero que os haya servido de ayuda. Recordad mi consejo siempre, antes de empezar a responder, hacer un esquema. No estáis perdiendo tiempo, y el esquema no tiene que ser bonito, a distintas tintas, ni con llaves perfectas, ni usando una regla, no. Guarreáis un folio poniendo, por ejemplo, histórico, HCO, y una línea, Pericles, Guerra del Peloponeso, 30 tiranos, y por último, ¿qué he dicho yo? Muerte de Sócrates o Trasíbulo o lo que fuera. Bueno, lo hacéis a vuestro gusto. En el cultural, la pequeña introducción. Si estáis escuchando un ruido de sierra, sí, hay una obra justo delante de mi casa y es lo que hay. En fin, ya cuando sea multi-rich y millonario gracias a YouTube, tendré un estudio de grabación o tendré dinero para poner cartones de huevos por la pared. Mientras tanto, es lo que hay. Al menos no hay una ambulancia sonando. Bueno, pues ya está. No os molesto más. Espero que toméis buena nota de lo que digo, que aprovechéis muy bien este tiempo que tenéis para estudiar y nada, muchísima suerte. Yo me despido y espero poder grabar un vídeo muy pronto. Y ya sabéis, podéis utilizar todas las redes sociales que tengo a vuestra disposición. No son muchas porque tampoco me quiero volver loco. Y estaré encantado de responder todas vuestras dudas y vuestras preguntas. Pues nada, a cuidarse y a estudiar. Hasta luego.